Amanece un nuevo día y con él la oportunidad de escuchar la voz que viene del cielo. El versículo del día, una experiencia de amor que nos acerca al corazón de Dios. Bueno, muy buenos días, me alegra muchísimo volverlos a recibir hoy martes 7 de noviembre del año 2023, nuevamente desde mi casa, con mucho cariño los invito para que compartamos el mensaje de la Biblia a través del versículo del día, que hoy nos vuelve a llevar a los evangelios. Esta semana estaremos analizando diferentes episodios en los que Jesús actúa delante de sus discípulos, ya sea llevando a cabo un milagro de sanidad, llevando a cabo un milagro de, por ejemplo, multiplicación de peces y de panes, tantas cosas que vivieron los discípulos y la gente que seguía a Jesús mientras Él llevó a cabo su ministerio. Pero quiero aclarar algo, detrás de cada milagro, detrás de cada operación, siempre había una gran enseñanza. Y hoy, pasado el tiempo, nosotros cuando volvemos y nos metemos en esas historias, pues tenemos que ser capaces de encontrar las enseñanzas detrás de cada milagro que la Biblia nos relata. Y hoy, justamente, el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 5, nos trae una historia fascinante. La historia de Jesús, que tiene su encuentro con un hombre cuya hija estaba enferma y finalmente murió. Pues dice la Biblia, Marcos capítulo 5, a partir del verso 35, lo siguiente: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Este hombre, Jairo se llamaba, hablaba con Jesús, esperando que Jesús viniera a su casa para que orase por su hija y la hija tal vez sanara. Pero mientras estaban en este diálogo, dice la Biblia que vinieron de la casa de él a avisarle: la niña murió, acabó de morir, no molestes más al maestro. Aquí quiero compartir con ustedes la primera enseñanza de este momento, porque a veces nosotros pensamos que somos inoportunos con Dios. Y ese es el primer impedimento para ver un milagro. Pensamos que de alguna forma molestamos a Dios. ¿Será que Dios sí me oye? Esa pregunta yo la escucho frecuentemente. Y esa pregunta, ¿será que Dios sí me escucha? Es que a mi Dios no me oye la oración. Esa pregunta revela algo, que para nosotros el acercarnos a Dios y pedirle algo genera una sensación de ser inoportunos, de ser no deseados, de molestar a Dios. Pues en la Biblia aprendemos otra cosa totalmente distinta. Por supuesto que Jairo, en este caso, no era inoportuno y no molestaba al Señor. Y el Señor, aunque aquí no lo relata el texto, pero el Señor imagino que pensaría y le expresaría: no es ninguna molestia, al contrario, Jairo, me agrada que tú me busques, porque eso quiere decir que consideras que yo puedo sanar a tu hija. Pues dice la Biblia, y aquí quiero recordarles lo que el apóstol Juan, en la primera carta, en el capítulo 5, nos dice en el versículo 14 y 15, y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esta es la confianza, es decir, es que podemos venir a Dios con confianza, podemos venir a Jesús con confianza. ¿Y qué confianza? Que si nosotros le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Y qué es algo conforme a su voluntad? Pues todo aquello que le pedimos en un contexto de ser verdadero, de ser recto, de ser bueno, de ser honesto, pero claro, de ser justo. Y todo lo que le pedimos a Él conforme a su voluntad, tenga la confianza que Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tendremos la respuesta a esas peticiones que nosotros le hacemos. No somos inoportunos.
Y el pensar que molestamos al Señor es el primer obstáculo para ver su gloria. Pero el texto continúa diciendo: pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. No temas. Segundo obstáculo que nos impide ver la gloria de Dios: el temor. Tenemos miedo de que las cosas no salgan, miedo de que las cosas no se den, miedo de que oremos y no funcione la oración. Oramos, le pedimos a Dios, pero tenemos miedo de que al salir a enfrentar las situaciones, las cosas salgan mal. Y ese miedo, dice también el apóstol Juan, nos aleja del amor, nos aleja de experimentar el amor que Él tiene por nosotros. Es que el que teme, dice la Biblia, no ha sido perfeccionado en el amor. Fíjese, qué importante. Por eso el Señor le dice: no temas, cree, porque el creer es antónimo al temor. El que teme no puede creer, pero el que cree se soporta en el amor del Señor. Y entonces la historia continúa: y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y dice el versículo 38, y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y vino a casa. Qué interesante. El Señor no nos salva, no nos ayuda a control remoto, desde por allá, desde la estratosfera, desde lejos, ¿no? Si bien es cierto, el Señor dice en el Antiguo Testamento, nos ayuda de lejos, también es cierto en el contexto bíblico que a Él le interesa venir a la casa. Y si algo vemos nosotros en las narraciones de los evangelios, es cómo el Señor Jesús iba a las casas, le fascinaba ir a la casa. Él fue a la casa de Lázaro, Él entró a la casa del publicano, Él entró a la casa de Jairo, Él entró a la casa de la suegra de Pedro, Él fue a la casa y a Él le interesa ir a tu casa. Déjalo entrar, invítalo a tu casa, porque cuando Él va a tu casa, Él ve. ¿Y qué fue lo que vio? El lloro, el alboroto, el dolor, la zozobra que había allí. Él tiene que venir y seguramente al ir a tu casa va a ver lo que está pasando allí. Déjalo que Él vea, porque cuando Él ve lo que pasa allí, Él no se pone a gritar y a juzgar, pero ¿cómo es que aquí hay alboroto? ¿Cómo es que aquí hay peleas? ¿Cómo es que aquí hay discordias? No. ¿Sabe lo que Él hace cuando Él ve lo que pasa en nuestra casa porque lo dejamos entrar? Se conmueve porque Él no quiere que estemos mal, Él no quiere que estemos tristes, porque Él no quiere que estemos en discusiones, porque Él no quiere que estemos viviendo esa guerra al interior de la casa que quizá estamos viviendo hoy. Déjalo que venga, llámalo, invítalo a entrar, porque Él va a ver. Y dice la Biblia, y entrando les dijo: ¿por qué os alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y este versículo es determinante. La niña no está muerta, sino duerme. Y por supuesto que la niña había muerto. Médicamente, físicamente, la niña había muerto. Sin embargo, Él te dice: ¿pero por qué se alborotan? A ver, ¿por qué? ¿Por qué esta zozobra? La niña no está muerta, la niña está dormida. Y es que la Biblia dice que el Señor es capaz y le fascina además llamar a las cosas que no son como si fuesen. Y es posible que hoy estés pasando una situación complicada, muy difícil. Quizá ya algo perdido, no sé, en la empresa, en la casa, con tu hijo, no sé. Pues esta mañana el Señor se aparece a través de este medio para decirte: no te alborotes, cálmate, porque la niña no está muerta, porque esa situación no está acabada, porque esa sentencia no está determinada, porque las cosas son distintas. En el nombre del Señor, las cosas son distintas. El Señor al que está muerto lo llama vivo, porque Él tiene la capacidad, tiene el poder de transformar eso que hoy está siendo tan oscuro y tan difícil, transformarlo en una bendición. No temas,
cree solamente. Y entonces la Biblia continúa diciendo, y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y dice el versículo 41, y tomando la niña de la mano le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Niña, a ti te digo, levántate. Pues Jesús dio la orden. ¿Cuál orden? La orden de vivir. A ti te digo, y en esta mañana el Señor entra a tu casa para abrir su boca y expresar lo mismo que expresó en aquella ocasión. A ti te digo, cálmate. A ti te digo, sana. A ti te digo, sé libre. A ti te digo, recupera la paz. A ti te digo, vas a ver las ventanas abiertas. El Señor ordenó a los vientos y el mar y se hicieron grande bonanza. Dice en otra historia de la Biblia que estaremos revisando más adelante. El Señor dice, y es que, como alguien le expresó, solo basta una palabra tuya para que venga la sanidad. Y eso es lo que el Señor quiere hacer hoy. El a ti te digo. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente. Y el milagro ocurrió, como va a ocurrir en tu vida. Pero fíjate, detrás del milagro, cuántas lecciones, cuántas cosas que tenemos que aprender y no olvidar. De tal manera que, pues esta historia nos deja otra profunda enseñanza que espero quede grabada en lo profundo del corazón. Vamos a orar, ¿les parece? Cerremos los ojos y digámosle, Señor, hoy me presento delante de ti. Quizá confrontándome con esta historia y dándome cuenta, Señor, que cometo muchos errores cuando me acerco a pedirte. Muchas veces siento que para ti yo soy inoportuno, que para ti, Señor, el que yo me acerque es causa de molestia. Pero hoy he entendido que no es así. Al contrario, que tú te alegras y me oyes cuando yo me acerco a pedirte. También, Señor, reconozco que muchas veces el miedo, el temor, Dios mío, son como una nube que me impiden disfrutar el sol de tu amor. El amor que me sostiene, que me soporta, que me sana y que genera un milagro en mi vida. Señor, yo solo necesito que tú vengas a mi casa y por eso hoy te ruego que vengas, que entres, que mires mi realidad. Yo sé que tú no ves mi realidad para burlarte, ni para menospreciarme, ni para acusarme, ni señalarme. Sé que miras mi realidad para dolerte, para conmoverte, para tener misericordia y entonces dar la orden. Da tú la orden, Señor, porque una palabra tuya bastará para sanarme. Señor del cielo, sé que veré milagros y en tu nombre, en el nombre de Jesús, declaro victoria, declaro sanidad, declaro las ventanas abiertas, declaro lo imposible hecho posible, declaro lo que no es como es, porque así lo expresa tu palabra. Señor, ahora te pido la bendición para vivir este día, orando con acción de gracias y en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy bien, otra maravillosa enseñanza que nos dejan los textos del Evangelio. Mañana vamos a continuar con una tercera historia que estoy seguro nos va a fascinar y nos va a dejar grandes propósitos en nuestra vida. Compartan este video con otras personas, recuerden regalarnos un like, suscríbanse al canal si no lo han hecho y de esa manera vengan a ser parte de la familia de Guía Mis Pasos. Mañana nuevamente estaremos con todos ustedes 6 en punto hora de Colombia para compartir otro versículo del día. Dios les bendiga, que la pasen muy bien.